Diagnóstico de oportunidades, comprendiendo el problema de las personas. Introducción. Es muy importante comprender la fuente de agregación de valor. Comprender esta fuente de agregación de valor implica descubrir lo que se llaman insights, piezas de información muy relevantes que debemos comprender. Transformar estos insights en oportunidades es básico en el proceso de innovación. Tenemos que entender que la innovación siempre es bajo incertidumbre. Estamos descubriendo algo que no conocemos y, por supuesto, creando algo que las personas aún no conocen, pero que impactará básicamente su estilo de vida. Poder lograr la felicidad a menor esfuerzo es muy importante en el proceso de innovación y es justamente lo que vamos a comprender en este video. Aprendizajes esperados en este video. Comprender qué son los insights, etapas de descubrimiento de oportunidades y análisis de riesgo al innovar. Insight. Muy importante, un concepto que nos va a permitir mirar adentro. Esta cajita negra que son cada persona que desconocemos y a través de comprender los insights somos capaces de tener una visión dentro de la persona y poder entender su porqué, sus comportamientos y de esta forma poder desarrollar soluciones que sean capaces de inspirarlo y cambiar su conducta para poder beneficiarlo, generar felicidad a menor esfuerzo. Los insights son la fuente inagotable de agregación de valor en la innovación y en el emprendimiento. Por tanto, comprender en detalle esta fuente de agregación de valor es básico si queremos agregar valor en la sociedad y agregar valor en nuestra compañía. Los insights son el tesoro, pues son estas piezas de información que permiten comprender la conducta de una persona y de esta forma poder generar beneficios para su calidad de vida y con ello poder transformarlos en seres más felices a menor esfuerzo. ¿Qué es un insight? Un insight es complicidad, es inspiración, intuición, revelación, conocimiento, descubrimiento, verdad descubierta, motivaciones ocultas. Comprender un insight es muy importante, pues implica conocer a la persona por dentro y de esta forma generar un proceso de complicidad con mi usuario, pues he descubierto cosas que muchas veces la persona ni siquiera lo entendía. Entender estos insights es la base de la fuente de agregación de valor. Definamos qué es un insight. Insights son hallazgos, la capacidad de tener una comprensión clara, profunda y a veces repentina de un complicado problema o situación, sobre todo lo que valora un usuario extremo, para convertirse en una posible solución conducente a un producto o servicio. Un insight no es una pieza nueva de información, sino una nueva forma de interpretar esta información. Un insight es un detonador, algo que genera ideas, que descubre algo, que permite construir a partir de él, que genera pensamientos creadores, que dispara emociones. Debemos entender el poder del cerebro emocional. 95% de nuestro cerebro es emocional. Las personas solo buscan lograr sus deseos. Por tanto, descubrir la relevancia que tiene la emocionalidad en cada persona es la base de la fuente de agregación de valor. Por eso, el insight va antes de una idea, de la ejecución. Nos basamos en el insight, fuente inagotable de agregación de valor. Desarrollo ágil. Debemos entender que nuestro sistema de creencias es totalmente distinto al sistema de creencias de nuestros clientes. Es relevante comprender y entender el punto de vista del otro, empatizar en el proceso de innovación. Desarrollar ágilmente implica, entonces, justamente descubrir al otro lo que la persona percibe, comprende del mundo y reacciona y actúa. La comprensión emocional es fundamental a la hora de innovar. Descubrir lo que sienten las personas y lo que hacen, por supuesto, es la base del proceso de descubrir la fuente de agregación de valor. En este proceso de descubrir las dimensiones emocionales, tenemos que descubrir lo que se llaman disparadores emocionales. Descubrir el tono emocional que vive la persona para poder llevarlo al tono de felicidad, de alegría, donde justamente todas las personas buscan estar. Descubrir entonces estos gatilladores o triggers emocionales es fundamental en el proceso de inmersión para comprender
el problema, comprender qué le afecta y cómo llevarlos a un tono emocional que pueda impactar sus vidas. Comprender los dominios primarios del observador es muy importante, pues nos permite observar la emocionalidad, comprender su comunicación corporal y, por supuesto, su lenguaje verbal. De esta forma, ser capaces de entender cuál es la situación que vive la persona y poder entender su porqué. Y de esta forma, predecir su conducta. La experiencia emocional es muy importante. Descubrir cómo se vive la vida de la persona es la base de descubrir la fuente de agregación de valor. Comprender la relación causa-efecto, descubrir los triggers emocionales y los touch points que me permiten descubrir y predecir los comportamientos futuros es muy importante. Las personas se emocionan y como tal generan comportamientos. Y comprender esa relación es muy importante para poder lograr la satisfacción en la experiencia de mi usuario y con ello poder entender su comportamiento. A partir de ahí, ser capaces de crear una innovación que tenga impacto en la vida de las personas. Tipos de insight. Tenemos insights vivenciales, lo que la persona hoy está viviendo. Tenemos insights aspiracionales, lo que a la persona le gustaría vivir. Y por supuesto, los insights de intensidad. Es cómo lo está viviendo la persona o cómo lo quisiera vivir. Comprender los insights, les recuerdo, es la fuente inagotable de agregación de valor. Comprendiendo los insights para desarrollar clientes. A partir de comprender el problema, es muy importante descubrir este proceso de comprender los insights. Vivencial, aspiracional y de intensidad. Por supuesto, al desarrollar la solución y crear valor, lo mismo. Debemos ser capaces también de comprender cómo viven la solución, cuáles son las aspiraciones que tienen para poder ir mejorando la solución y, por supuesto, la intensidad emocional para poder crear una solución que impacte en el mercado. Como vemos en la siguiente imagen, generar la comprensión de los insights y descubrir los insights claves es muy importante a la hora de poder interpretar los atributos de valor. Debemos entender que nunca vamos a ser capaces de entender lo que la persona siente, pero sí podemos interpretarlo. Entonces, interpretar la emocionalidad es un proceso racional y descubrir un atributo de valor que sea capaz de resolver estos insights en nuestros clientes permite entonces crear este valor, generar una promesa de valor que resuelve su tema emocional y, por cierto, racionalmente decide intercambiar valor. Comprender entonces, generar una promesa de valor es básico al descubrir la fuente de agregación de valor. Lo vamos a ver en los próximos videos y entender justamente la lógica de la promesa de valor a partir de descubrir la fuente de agregación de valor. ¿Por qué las personas compran lo que compramos? Es muy importante entender y resolver su problema, entender las causas de dolor que necesitan resolver las personas y con ello entender por qué están dispuestos a pagar por ello. El problema y el usuario es muy importante, descubrir su dolor y por supuesto definir su necesidad y crear una solución para que finalmente intercambien valor con el valor que le estamos agregando para mejorar su calidad de vida. Entonces, todo proceso de innovación y emprendimiento es fundamental descubrir el problema, definirlo y por supuesto crear valor para mejorar la vida de las personas y generar beneficios para nuestro negocio. Como vemos en la siguiente imagen, entender una oportunidad de mercado, una idea de negocios, es comprender el problema y el usuario. Definir su dolor, su necesidad, para determinar justamente en este proceso de investigación, comprender el tamaño de mercado. SOM, SAM, TAM. De esta forma nos permite desarrollar una innovación que tenga mucho impacto en el mercado y por supuesto para nuestro negocio, con la finalidad de ser sostenible y posteriormente escalable. Buscar una oportunidad de innovación implica entender las tres claves. Primero, el problema de las personas, su importancia y su frecuencia, o sea, el dolor. Luego, si lo sufren muchas personas, el tamaño de mercado. Y finalmente, si están dispuestos a pagar por resolver. Entender estas tres variables es fundamental a la hora de decidir innovar y emprender. ¿Cuánto duele el problema?
es fundamental a la hora de clasificar y entender la fuente de agregación de valor. Entender la importancia relativa que tiene el problema para la persona y entender la frecuencia de su problema es muy importante, pues cuando las personas están en el cuadrante importante y frecuente, deciden innovar. Es urgente, entonces, buscar alternativas para poder resolver su problema. Es ahí la importante buscar justamente este tipo de personas. Por eso que no todos los clientes son iguales y debemos buscar personas que urgentemente quieran innovar. Algunas preguntas importantes. ¿Cuál es el problema? ¿Quién tiene el problema? ¿Qué factores sociales y culturales dan origen al problema? ¿Qué pruebas tienes que de este problema es significativo? ¿Puedes pensar el problema de una manera diferente? ¿Qué hallazgos encuentras? Me refiero a los insights. Son algunas preguntas que debemos hacernos a la hora de empezar a investigar el mercado y entender lo que buscan las personas y quieren lograr resolver. Por tanto, estas preguntas nos vamos a hacer durante el programa para poder entender a nuestros potenciales usuarios y clientes. Descubrimiento del negocio innovador. ¿Se entiende el problema del cliente? ¿Hay suficientes personas preocupadas por resolver el problema? ¿Les importa tanto como para explorar en nuevas soluciones? ¿Estarían dispuestos a pagar una solución que mejore sus vidas? ¿Hemos seleccionado el nicho correcto? Son algunas preguntas que debemos hacernos para poder entender una oportunidad de negocios de impacto innovador. Estas preguntas nos vamos a hacer durante el programa. Mapa de trayectoria o storyboard. Como ven en la imagen, entender todo el proceso que vive un usuario es fundamental, pues detrás de cada usuario extremo hay una historia que inspira, que implica que etapa a etapa intenta resolver su dolor. Comprender este mapa de trayectoria es la base de comprender la fuente de agregación de valor. Detrás de cada usuario y comprender su storyboard, es muy importante comprender el storytelling, la historia. ¿Cuáles todos los momentos emocionales que vive la persona? Todo su proceso, su experiencia, para poder entender y desarrollar una solución que resuelva y mejore su historia. Análisis de riesgo asociados al innovar. Riesgo, problema. Tamaño del mercado. Si el problema es muy grande, requiere muchos recursos para innovar. Por tanto, muchas veces no están los recursos suficientes para poder generar la resolución de ese problema. Por otro lado, cuando los problemas son muy pequeños, son muy fáciles de resolver. Entonces, es muy importante tener presente el tamaño del problema a la hora de decidir innovar. Riesgo del cliente. Debemos entender la importancia relativa y frecuencia. En la medida que las personas están en el cuadrante de la urgencia, las personas buscan innovar. Por supuesto, si las personas no están en este cuadrante, no están dispuestas a probar nuevas soluciones. Entonces se genera un riesgo tener clientes. Otro riesgo cliente es la sustitución. Cuando hay soluciones en el mercado que nuestros clientes pueden adoptar rápidamente, genera un riesgo al proceso de querer innovar, pues rápidamente nuestros clientes pueden buscar soluciones alternativas a la innovación, pues es muy importante tener presente los sustitutos que existen en el mercado a la hora de querer innovar. Riesgo cliente. Canales de acceso al cliente. Es muy importante. Imaginémonos que descubrimos clientes en Viña del Mar, Valparaíso, pero los clientes están en Punta Arenas. Descubrir el canal y cómo llegar a nuestros clientes también es un riesgo y debemos tenerlo presente a la hora de innovar. Riesgo negocio. Significa que si voy a innovar, debe tener el mercado un precio suficiente para que a determinados costos inferiores me permita tener un margen suficiente para generar un flujo de margen bruto financiero o EBITDA que se transforme también en negocio para mi negocio. Si es que el mercado no está dispuesto a pagarme un precio o no tengo un margen bruto suficiente para dar sostenibilidad y escalabilidad
a mi negocio, entonces la innovación no es viable. Otro riesgo negocio es el volumen del mercado. Recordemos, el SOM, SAM, TAM. En la medida que podemos impactar en un mercado muy grande, significa que vamos a impactar de gran potencia, vamos a generar un gran valor en el mercado, pero también vamos a generar un gran beneficio para nuestro negocio. O sea, vamos a crear valor en el mercado. Otro riesgo de la innovación es el riesgo negocio, la viabilidad de producto. Debemos entender que muchas veces no vamos a tener los recursos disponibles ni la tecnología para poder resolver el problema de nuestro usuario o cliente. Entonces, disponer de la tecnología es muy importante para poder resolver el tipo de problema que descubrimos. Es allí que este riesgo también es importante tenerlo presente. Finalmente, otro riesgo negocio es la competencia. Si no conocemos a la competencia y su capacidad, crear una innovación que rápidamente sea copiable por la competencia es muy importante tenerlo presente, pues si nuestro competidor tiene mayores capacidades que nosotros y es tan rápida resolver la solución, entonces también genera un riesgo en nuestra innovación y en nuestro potencial negocio. Resumen y conclusiones. Es muy importante descubrir la fuente de agregación de valor, comprender los insights, que son la inspiración para nuestra innovación y el negocio. Descubrir justamente las etapas de oportunidades y de esta forma comprender los riesgos asociados de innovar. Es fundamental entonces en el proceso de inmersión de los problemas y transformarlos en una oportunidad, es descubrir estas piezas de información que me van a permitir crear el beneficio buscado de nuestros clientes y, por supuesto, agregar valor a nuestro negocio y al mercado. Aprendizajes logrados de este video. Comprender qué son los insights, etapas de descubrimiento de oportunidades y análisis de riesgo para innovar. Nos vemos en el próximo video.